Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. La primera lectura de este domingo es del libro del Deuteronomio. Deuteronomio. ¿Qué significa Deuteronomio? Son las segundas, las nuevas normas, nuevas leyes. Digamos, la segunda ley, ¿no? Es decir, es el último libro, además del Pentateuco, está después de Números, un poco para ubicarnos, ¿no? Entonces, son como nuevas normas las que agregan, ¿no? Bueno, en ese libro Moisés habla al pueblo que Dios, entre todos los pueblos de la tierra, ha elegido. Y a ese pueblo le ha prometido una tierra. Pero, ¿qué pasa? El pueblo deberá ser fiel a la alianza con Dios. La alianza tiene dos partes. Dios y el pueblo que se comprometen a ambos. Dios hace que sea su pueblo, lo protegerá, pero ellos tienen que cumplir con la ley, con lo que Dios les manda. Y la fidelidad se concretiza con el cumplimiento de la ley que Dios le ha dado a este pueblo. Por eso hay una línea única que conduce a la tierra prometida y a la misma vida, y esa línea es la que pasa por la fidelidad a Dios en el cumplimiento de la ley. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener la verdadera vida? Tienes que cumplir con la ley. ¿Quieres llegar a la tierra prometida? Tendrás que cumplir con la ley. Además, la tierra prometida es la figura del reino de los cielos. Por eso, dice Moisés, ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndose viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Y agrega a continuación: no añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Observaréis los preceptos del Señor, vuestro Dios, que yo os mando hoy. Nada de agregar y nada de quitar. Bueno, pues aquí topamos con el Evangelio de hoy. Mucho se hablaba de Jesús, su nombre circulaba por toda la Palestina, por toda Tierra Santa, y por eso vienen de Jerusalén fariseos y escribas a ver, a controlar qué es lo que hace y qué dice. Estos, constituidos a sí mismos en inspectores de la observancia de la ley,
veedores enviados de la Santa Sede de Jerusalén, notan que los discípulos comen sin haberse lavado las manos. Ah, amigo. Bueno, nosotros diríamos que en todo caso contravenían una medida higiénica, sobre todo porque se comía con las manos. Pero la indignada y escandalizada reclamación, o más bien la censura de aquellos fariseos, tenían otro motivo. Se trataba de la ablución ritual, pues esas purificaciones, como lavarse manos, vasos, etc., que las habían hecho rituales, pues esas, que eran parte del rito, no estaban prescritas por la ley. Los escribas y fariseos las llaman tradiciones. Y como siempre hay tradiciones y tradiciones, o más bien, tradiciones y tradición con mayúscula. Es que no hay que confundir una con otra. La tradición, hablemos de la sagrada tradición, es la que no se puede cambiar. En nosotros la sagrada tradición, o también llamada tradición apostólica, es la revelación divina, es parte de esa revelación no escrita en los evangelios, sino transmitida oralmente por los apóstoles y continuada por los padres apostólicos, que fueron los de la generación inmediata a los apóstoles, y luego siguió siendo transmitida de generación en generación hasta el día de hoy. Entonces, esa tradición con mayúscula viene del comienzo del cristianismo, fundamentalmente por la vía de la predicación, pero no solo de la predicación, también del culto, la liturgia. Es decir, la liturgia es una fuente importante porque, ¿por qué? Porque siempre se celebra litúrgicamente el culto que se hace, es un reflejo de lo que se cree. Pues bien, la Sagrada Tradición y las Sagradas Escrituras, ambas conforman el depósito de la fe. Ese depósito de la fe que debe ser custodiado por quienes constituyen el colegio apostólico de la Iglesia, in primis el vicario de Cristo. Y luego están las tradiciones, eso sí, que se generan por costumbres humanas, que no son de origen divino, y esas pueden cambiar y pueden incluso ser desechadas. Decía Moisés, no añadáis nada a lo que yo os mando, ni suprimáis nada. Pues bien, estos que hacían estos judíos eran añadidos, que tendrían a veces un sentido, por ejemplo, la higiene, como en este caso, pero nunca la importancia religiosa de la ley. La ley no admite descuentos ni relativizaciones. No. Eso tiene que estar muy, pero muy claro. Y esto es lo que se enseña el Señor en el discurso de la montaña. Os ha sido dicho, pero yo os digo, como mostrando que la ley se va a cumplir siempre, hasta el último tilde y coma. Y yo además, le dice el Señor, soy más exigente aún. Él lo puede ser, autor de la ley, Dios mismo. Así que eso está muy claro. En cambio, de las prescripciones humanas que los escribas fueron añadiendo, se podría prescindir, claro, tranquilamente. Fariseos y escribas, a quienes el pueblo tenía por conocedores de la ley, lo respetaban, aunque sabían que respetaban, pero la autoridad solo la encontraron en Jesús, ¿no? Además, ellos mismos se proclamaban que tenían autoridad. Pues estos no conocen la justicia de Dios. Podrán conocer todas las palabras de la Torá, pero no conocen la justicia de Dios, ni tampoco su misericordia. Y establecen sus propias normas. Y mediante obras materiales visibles, quieren aparecer como virtuosos. Y así los demás los alaben y los imiten en la hipocresía. Pues bien, la tradición, de nuevo con mayúscula, que la Iglesia debe y obliga a seguir, es la que tiene su origen en la revelación divina, es decir, en la predicación del mismo Jesucristo y los apóstoles, a fin de que siempre se crea del mismo modo la verdad absoluta e inmutable predicada desde el principio por los apóstoles. Esto lo dice San Pío X en el juramento contra los modernistas. Y en el mismo sentido,
Es decir, siempre que es lo mismo, como verdad absoluta, inmutable, lo que viene diciendo desde los apóstoles. Y en el mismo sentido, verdadera tradición es lo que se ha creído en todas partes, siempre y por todos. ¿Qué es lo que hace hace la catolicidad, la universalidad? Es lo que siempre se ha creído en todas partes y por todos. Es la tradición que viene de los apóstoles, propia de la Iglesia católica, o sea, universal, o sea, en todas partes. Bueno, perdón si insisto, pero sobre esto hay confusión y lo peor de todo, hay un desprecio, ¿no? Por la tradición, por la verdadera tradición. Después, qué sé yo, las otras tradiciones, bueno, pueden cambiar, pueden cambiar. Por eso no hay que confundir la sagrada tradición con las tradiciones, que a veces se mezclan, ¿no? Se mezclan. Qué sé yo, se puede usar el bonete, se puede usar el bonete, bueno, son tradiciones, pero no se puede cambiar o despreciar la misa, la tradición, ¿no? Son cosas diferentes. Bueno, Jesús, ¿qué hace? Los corrige duramente, como merecen, citando al profeta Isaías, que en el fondo es como citarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el profeta transmite la palabra de Dios, no la suya. Y la palabra de Dios, ¿la palabra cuál es? Es Cristo. Y les dice que la doctrina que enseña son solo preceptos humanos. Dice, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Por eso, fariseos y escribas son tan despreciados y vituperados por el Señor. Hipócritas, a quienes les importa el juicio de los hombres, pero no el de Dios. Y eso pasa mucho, porque también, bueno, no me quiero meter, pero ciertas cosas, bueno, esto no está en la tradición, no, esto, no, sí, lo que importa es, a Dios le agrada o no le agrada que un corazón se exprese y le cante, ante el Santísimo, por ejemplo. En determinadas circunstancias, por supuesto, si estamos en una adoración en silencio, está fuera de lugar, ¿no? Pero no es la única, hay distintas modalidades, por ejemplo, de adorar el Santísimo. Algunas son con meditaciones o con cantos, otras en silencio. Es que es como el Coelet, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa, ¿eh? Y hay un tiempo para la adoración en silencio, para la contemplación. Hay otro tiempo para manifestar la alegría y la gratitud a tanta gratuidad del Señor. Más gratuidad que el mismo que se da, pues le manifestamos nuestra gratitud, ¿eh? Cantándole, alabándolo, diciéndole. Bien. Es decir, a Dios le agrada las almas rectas y sencillas de corazón y aprecia la infancia espiritual, la humildad que está a las antípodas de los soberbios corazones de esos falsos religiosos. Y para muchos, digo, ¿no es también hoy así? No importa el juicio divino, sino la popularidad humana y el poder de este mundo. Es decir, no importa para muchos dentro de la iglesia, lamentablemente, la salvación de las almas, recordando a todos la inmutabilidad de la ley de Dios, sino, en vez de eso, la falsa bondad de un permisivismo que se revelará trágico al final. Es la falacia de una misericordia divorciada de la justicia. Es la elevación a sacramento de iniciación que se hizo de algo, de una sustancia, y a partir de entonces quedó, en tanto se desacralizaron los verdaderos sacramentos. La ley no se aplica, no importa que algo venga contaminado desde el origen por la muerte atroz de inocentes indefensos. Lo trágico es cuando se apela a la misma ley para violentar las conciencias, porque el rechazo a esa farsa trágica sería cometer un acto contrario al amor. Yo creo que me entienden, ¿no? Bueno, dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a las cosas inventadas por los hombres, dice el Señor. Y llama a sus discípulos de todos los tiempos para decirnos, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Nada que entre de fuera, se refiere a los alimentos que consideraban impuros, hace al hombre impuro.
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, salen las obras del mal. Ahí está el enemigo de la humanidad. Está en esas mentes perversas que se están apoderando de todo el mundo. Es la retribución al mundo que ha desconocido a Dios. Pues aquí están los resultados. Y hasta que no volvamos todos a Dios, no podremos deshacernos de este mal que abraza la tierra. Los más perversos hijos de las tinieblas están dominando al mundo en medio del silencio de la mayoría y del miedo, y con el beneplácito de quienes deberían oponerse y defender el bien y hasta el buen sentido, digamos el sentido común. Pues a nosotros nos queda entonces, ¿qué? La exhortación de Santiago el Menor, en su carta, que es la segunda lectura de hoy. Poned en práctica la palabra y no os contentéis con oírla, engañándoos a vosotros mismos. No basta oír la palabra de Dios, leerla, rumiarla, si no la vivimos. Vivámosla, que nuestra práctica de la religión no termine en lo exterior, que nuestro culto exterior sea reflejo del interior. Tengamos espacios de meditación, de buenos exámenes de conciencia, para ver dónde estamos fallando, qué debemos rectificar, qué nos falta hacer en obras de amor. No olvidemos que seremos juzgados por el amor que hemos dado a Dios y a los demás. Como se dice, ¿no? Al atardecer de la vida seremos juzgados del amor, ¿no? Otros dicen examinados por el amor, otros en el amor. Bueno, todas estas sentencias van referidas a San Juan de la Cruz. Lo cierto es que lo que contará al final de la vida ante el juez, que es Dios, que es Jesucristo, es el amor. Y eso significa vivir la palabra, hacer la vida, amar, porque Dios es amor. Y el amor, que lo asimilamos a la misericordia, es también producto de la justicia, de vivir según la ley de Dios. Dice Dios, por medio de Oseas, sembrad simiente de justicia, recoged cosecha de amor. Es decir, que lo nuestro sea sembrar la santidad, vivir de acuerdo a lo que Dios quiere como vivamos, para recoger cosechas de amor. O como dirá también San Juan de la Cruz, donde no hay amor, poned amor y sacaréis amor. Alabado sea Jesucristo.